Ahora pasemos a hablar del oligopolio, en el caso donde hay pocas empresas, porque en el caso de la competencia monopolística, si bien es un mercado no competitivo, pero existen muchos competidores. En cambio, en el oligopolio son pocas las empresas. Habitualmente vamos a trabajar con un duopolio, es decir, mercados donde operan dos empresas. Obviamente, el oligopolio tiene más cositas del monopolio por el hecho de que es complicado entrar. Las barreras a la entrada son muy elevadas, sean técnicas o legales, y además las empresas se garantizan tener beneficios elevados a largo plazo, tal como sucede en monopolio, porque las mismas empresas ponen trabas para impedir el acceso de otras empresas, ¿sí? Eso es lo que tiene el oligopolio. ¿Cómo pueden ser esas trabas que le ponen otras empresas? Puede ser la guerra de precios, como mencionamos ahí. ¿Qué sería la guerra de precios? Esto sería que en un mercado hay dos empresas. Entra una nueva empresa, una tercera, y claramente esa tercera les va a robar cuota de mercado. ¿Qué van a hacer las dos empresas que ya existían? Van a empezar a cobrar precios muy bajos, de tal manera que cobrando precios muy bajos, van a atraer a toda la clientela del mercado. La tercera, si quiere estar en ese mercado, no le va a quedar otra que empezar a cobrar muy bajo. A lo mejor, como es una empresa nueva, no tiene el capital suficiente para poder bancar que está cobrando precios muy bajos, porque si uno cobra precio muy bajo, corre el peligro de que vaya a pérdida si hay una competencia muy fuerte. Entonces, esta nueva empresa termina incurriendo en pérdidas y no le queda otra que abandonar el mercado, porque a largo plazo es complicado trabajar con pérdidas, ¿sí? Bueno, también existen otras prácticas, pero bueno, son prácticas más no convencionales que tiene que ver un poco ya con algo más mafioso, que bueno, en el mundo empresarial suelen ocurrir. Una característica de los oligopolios es que cada empresa obtiene el mejor resultado posible dado lo que hace la otra. Es decir, los empresarios como que van a actuar de esta manera. Mira, vos no me jodas a mí, yo no te jodo a vos, los dos vamos a ganar plata en este mercado. Más o menos es así, se reúnen o a lo mejor con las estrategias que van largando el mercado, se manejan de esa forma. Pero esa situación de obtener el mejor resultado posible, dado lo que hace el competidor, sería un equilibrio de Nash. Es medio complicado que se dé un equilibrio de Nash porque no suele ser tan así como acabamos de decir de yo no te jodo, vos no me jodas y a los dos nos va a ir bien. Normalmente es como que el empresario siempre va a querer quedarse con todo el mercado y va a hacer lo posible para que el otro se vaya, ¿sí? Por eso los oligopolios son estructuras de mercado muy inestables, ¿sí? Ya vamos a charlar más de eso. Pero bueno, simplemente hablamos del equilibrio de Nash, de que cada empresa obtiene el mejor resultado dado lo que hace la otra. Un ejemplo de ello sería el modelo de Cournot, pero el modelo de Cournot tiene unos supuestos que claramente en la vida real no siempre se dan. Ahora sí vamos a empezar a hablar de los modelos de oligopolio y ya lo vamos a revisar en un pequeño ejercicio. Cuando hablamos de los modelos de oligopolio, para que lo recuerden, tenemos lo siguiente. Tenemos modelos donde se fijan cantidades, que en esos modelos son el modelo de Cournot y el otro modelito, el de Stackelberg. Tienen esos nombres un poco simpáticos porque sería el nombre de los economistas que los desarrollaron, ¿sí? Si esos economistas no se le hubieran ocurrido armar esos modelitos, nos ahorraríamos unos ejercicios en el examen. Pero bueno, desgraciadamente existieron.
Entonces, modelos por cantidades, Cournot y Stackelberg. Ya vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Y luego tenemos modelos donde se fijan precios. Ahí vamos a tener básicamente el modelo de Bertrand. Y también podríamos decir que tenemos el modelo de empresa dominante y de empresa seguidora, porque modelo de empresa dominante y seguidora. En el modelo de empresa dominante y seguidora, una empresa dominante que tiene la mayor parte del mercado, es decir, la mayor clientela lo tiene esta empresa dominante. Esta empresa dominante fija el precio y las seguidoras tienen que fijar el mismo precio que fijó la dominante, porque por algo es la dominante. ¿Sí? Ya vamos a ver bien cómo opera ese mercado. Y luego vamos a ver el caso del cártel. En el caso del cártel es cuando se ponen de acuerdo los empresarios para fijar un precio. El caso del cártel o la colusión. Pero recuérdenlo así. Se fijan cantidades, Cournot y Stackelberg. Se fijan precios, Bertrand, empresa dominante y seguidoras. Otra pequeña aclaración. Al modelo de Stackelberg también lo van a encontrar con este nombre, empresa líder y seguidora. Pero no confundan, porque es un error habitual, sobre todo cuando aparecen las multiple choice y a lo mejor lo pueden confundir, o a la hora de explicar en un examen oral, confundir empresa líder y seguidora con modelo de empresa dominante y seguidoras. Son dos cosas completamente diferentes. Stackelberg son dos empresas, una líder, la otra seguidora. La líder fija el precio primero, la cantidad primero, perdón, y la seguidora fija la cantidad luego. En cambio, en el modelo de empresa dominante y seguidoras, hay más de dos empresas, una dominante y las demás que son seguidoras. Ya vamos a ver esos detalles y se van a ir dando cuenta. Ahí hagan captura, ahí continuamos. Modelo de Cournot. El modelo de Cournot se caracteriza porque las empresas fijan las cantidades en simultáneo. El modelo de Cournot es el mejor ejemplo del equilibrio de Nash, donde cada empresa obtiene el mejor resultado dado lo que hace la otra. Tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B. La empresa A fija sus cantidades pensando que la empresa B ya la fijó. Y la empresa B va a fijar cantidades pensando que la empresa A ya la fijó. Al pensar las dos de la misma manera, terminan fijando cantidades en simultáneo y todos contentos y felices porque cada una obtiene el mejor resultado dado lo que hace la otra. Lo vamos a anotar, así lo recuerdan bien. En Cournot hay dos empresas. La empresa A y B. La empresa A fija cantidades pensando que la empresa B ya fijó. Y la empresa D fija cantidades pensando que la empresa A ya fijó. En definitiva, terminan fijando cantidades, es decir, terminan produciendo las dos a la vez. Terminan fijando cantidades las dos en simultáneo, es decir, a la vez.
Por lo tanto, se da el equilibrio de Nash, donde cada empresa obtiene el mejor resultado posible, dado lo que hace la competidora. Tiene el mejor resultado posible, dado lo que hace la otra. Anteriormente, sobre todo aquellos que son del plan 96, o si la cursaron hace mucho, del 2016 para atrás, recordarán que solía enseñarse una matriz de beneficios que era muy con el tema de teoría de juegos, porque el equilibrio de Nash para la microeconomía se lo enseña en una materia que se llama teoría de juegos. Es algo muy extenso, hay libros, es más, en licenciatura en economía suele ser una materia opcional, creo que en el plan nuevo lo van a agregar con materia opcional, donde bueno, es muy pesadito, pero bueno, acá simplemente decimos esto, equilibrio de Nash, cada empresa obtiene el mejor resultado, dado lo que hace la competidora. Lo dejamos ahí para que lo recuerden. En el caso de un examen oral, lo que acabamos de escribir es lo que ustedes deberían decir, ¿sí? De esa manera va a quedar en claro que lo logran comprender al modelito. Y obviamente lo hacen al gráfico, que ya lo vamos a revisar. Ahí seguimos. Ahí tenemos el gráfico de Cournot. Como vemos, tenemos las rectas de reacción. Le pueden llamar curva de reacción, función de reacción. En economía decir curva o recta da más o menos lo mismo, ¿sí? No hay ningún problema. Ustedes van a ver que a veces los libros dicen en la curva y miran el gráfico y es una recta. Bueno, son cuestiones que tiene la microeconomía. No hemos definido lo que es la función de reacción o curva de reacción, que es más o menos lo que hemos mencionado, que la empresa A fija cantidades pensando que la B ya lo hace, ¿sí? Es más o menos eso. La función de reacción o curva de reacción es la relación entre el nivel de producción maximizador de los beneficios de una empresa y la cantidad que cree que producirá su competidora. Es decir, el nivel de producción maximizador de la empresa A y la cantidad que cree que produce la empresa B. Y lo mismo para la empresa B, exactamente lo mismo. Ya lo vamos a revisar en el ejercicio y ahí se van a dar cuenta de qué es esa función de reacción. La gráfica es la siguiente. En ambos ejes tenemos cantidades. Recuerden que Cournot es un modelo de cantidades, por eso tenemos cantidades en los ejes. Las cantidades de la empresa 1 y las cantidades de la empresa 2. En definitiva, cuando se unen ambas rectas, que ahí lo hemos marcado con la flechita de color verde y ahora lo vamos a remarcar también de nuevo, bueno, en ese punto, cuando se igualan ambas rectas, significa que las dos empresas están produciendo en simultáneo. Por eso que hemos mencionado del hecho de que una piensa que la otra está produciendo, la otra piensa lo mismo, terminan fijando cantidades en simultáneo. Ahora bien, presten atención a este detalle. Al ser un modelo de cantidades, si nos vamos hacia afuera, que ahí lo hemos marcado con la flechita de color celeste, si nos vamos hacia afuera, se encontrarían las cantidades de competencia perfecta. Y si nos vamos hacia adentro, es decir, a menor cantidad,
Vamos a tener las cantidades de la colusión. ¿Qué sería la colusión? Estos dos empresarios se ponen de acuerdo para cobrar un precio más alto. Lógicamente, para cobrar un precio más alto hay que limitar las cantidades ofrecidas para que haya menos oferta y por lo tanto sea más caro. La solución de colusión o el cártel, como le quieran llamar, no se olviden, acento en la A, o en el cártel, se encuentra por debajo de la solución de Cournot por el hecho que ofrece menos cantidades. Suele haber una preguntita que nos plantea dónde se encuentra la solución de Cournot si todas las empresas tienen la misma función de demanda y costos. Si todas las empresas tienen la misma función de demanda y costos, la solución de Cournot se encuentra entre las que se correspondería a la competencia perfecta y a la colusión. Esa opción que nosotros acabamos de mencionar como la correcta es lo que estamos viendo acá en el gráfico. Cournot, el equilibrio, se encuentra entre colusión y competencia perfecta. Recuerden que es un equilibrio por cantidades. Y de paso podemos ir deduciendo lo siguiente. Competencia perfecta tendrá el precio más bajo y tendrá la mayor cantidad. Mientras que colusión o el cártel tendrá el mayor precio y la menor cantidad. Eso también va a ser equivalente a los beneficios, porque el menor beneficio lo tendrá la competencia perfecta y el mayor beneficio lo tendrá la colusión. Ya vamos a revisar un cuadrito al final de la clase, de todos modos, donde comparamos todos los mercados. En el caso de Stackelberg, Stackelberg no tiene un gráfico puntual porque utiliza el gráfico de Cournot. Y aparte, si nosotros tuviéramos que calcular Stackelberg, necesariamente vamos a necesitar o vamos a tener que arrancar por Cournot, porque Cournot nos da las rectas de reacción. Entonces, una vez que calculamos las rectas de reacción de Cournot, estamos en condiciones de calcular Stackelberg. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Stackelberg y Cournot? Que en Stackelberg va a haber una empresa que fije cantidades antes que la otra. Es decir, hay un liderazgo en cantidades, porque hay una empresa que, llamémosle así, es más viva que la otra. Entonces, como es más viva que la otra, fija cantidades antes que su competidor. Y el competidor, bueno, se quedó dormido, termina fijando al último lo que le queda de lo que le sobró de mercado a la otra, ¿sí? Pero siempre va a haber una empresa que fije cantidades antes que la otra. Y como fija cantidades antes que la otra, va a fijar más cantidades que la otra, ¿sí? Así que bueno, tengan presente ese detalle. Ahí lo repasamos. Modelo de Stackelberg, modelo de oligopolio en el que una empresa fija el nivel de producción antes que el resto. Ya lo vamos a revisar en el ejercicio. Hablamos rápidamente de Bertrand. Bertrand es exactamente lo mismo que Cournot, o sea, tiene la misma explicación, con la diferencia, obviamente, de que en Bertrand se fijan precios. En lugar de cantidades, se fijan precios. Entonces, la explicación que vamos a decir en Bertrand va a ser la siguiente. Al ser similar a Cournot, en cuanto al comportamiento de las empresas, solo que en este se fija precios, diremos lo siguiente. La empresa A cree que la empresa B ya fijó precio. En lugar de cantidades, fija precio. Ya fijó precio. Y la empresa B cree que la empresa A
ya fijó precio. En definitiva, ambas empresas van a obtener el mejor resultado posible, dado lo que hace la competidora. ¿Sí? Entonces, en Bertrand se fijan cantidades en simultáneo. Bertrand tiene una pequeña particularidad. Esa pequeña particularidad, y atención con esto, el precio cobrado es igual al coste marginal. Es parecido a la competencia perfecta, pero no es competencia perfecta, claramente, ¿sí? Por ese hecho, de los modelos de oligopolio es el que cobra el menor precio. Es el que cobra el menor precio. Obviamente, no es una competencia perfecta. Profe, Sí, dígame. usted puso ahí que en Bertrand se fijan cantidades en simultáneo. ¿No sería precio en simultáneo? A ver, en verdad no se fijan precio en simultáneo. Ah, perfecto, porque si no, no coincide con lo que acabo de mencionar. Ahí está, mil gracias por el llamado de atención. Bien, volviendo a lo del precio cobrado igual al coste marginal. No es competencia perfecta, pero se parece a la competencia perfecta, por el hecho de que el precio cobrado es igual al coste marginal. Obviamente, no es competencia perfecta porque no hablamos de varias empresas, hablamos de dos empresas, pero tengan en cuenta ese detalle. Y por lo tanto, por ese hecho, de los modelos de oligopolio es el que cobra el menor precio, el que ofrece más cantidades y el que tiene el menor beneficio. Entonces, ya podemos ir haciendo un pequeño cuadrito, que de todos modos lo vamos a tener acá en la filmina, pero si queremos ordenar de menor a mayor, en cuanto al precio, el menor precio lo tiene Bertrand, le sigue Stackelberg, le sigue Cournot y le sigue finalmente Colusion. Lógicamente, Colusion, al actuar como un monopolio, va a ser el que cobra el mayor precio. Si hablamos de cantidades, la menor cantidad la tiene la Colusion, le sigue Cournot, le sigue Stackelberg, ahí simplemente lo simplifico, pongo stack, pero es Stackelberg. Y finalmente, la mayor cantidad la tendrá Bertrand. Y en cuanto a los beneficios, ahí va a ser fácil sacar porque el beneficio va de la mano del precio. El menor beneficio lo tiene Bertrand, le sigue Stackelberg, le sigue Cournot y el mayor beneficio lo tendrá obviamente la Colusion. Bueno, eso sería de menor a mayor. Traten ustedes luego de repasarlo de mayor a menor, es decir, el mayor precio lo tiene Colusion, le sigue Cournot, Stackelberg y Bertrand con el menor. La mayor cantidad la tiene Bertrand, le sigue Stackelberg, Cournot, finalmente Colusion. El mayor beneficio lo tiene Colusion, le sigue Cournot, Stackelberg y Bertrand con el menor, ¿sí? Después lo repasan así, de mayor a menor, porque bueno, el profe lo puede pedir al revés, inclusive. Eso es algo que él lo hace en clases, ¿sí? Una vez que termina de explicar todos los modelitos, hace ese cuadrito en clases, que no sé si está en la filmina, porque por algo lo hace en clases, y lo suele pedir a veces en algunos exámenes, si toca esta unidad, obviamente. Dejamos ahí unos segundos, revisemos que no hay ningún error, ser similar a Cournot.
en cuanto al comportamiento de las empresas, solo que en este se fija precios. Bien, hasta ahí. Bien, no hay ningún error aparentemente. Ahora sí, unos segunditos, le hacen captura y ya seguimos. En el caso del gráfico de Bertrand, presten atención ahí, en el gráfico de Bertrand, al ser por precios, en los ejes tenemos precios, y las rectas de reacción tienen pendiente positiva. En este caso, cuando se igualan las rectas de reacción, cuando se intersectan, vamos a tener el equilibrio de Bertrand. Fuera del equilibrio de Bertrand, perdón ahí casi el error, fuera del equilibrio de Bertrand vamos a tener la colusión. Lógicamente, porque si la colusión cobra un mayor precio, tiene que estar fuera del equilibrio de Bertrand. Y si quisiéramos hablar de las cantidades de competencia, podríamos decir que está casi a la altura de Bertrand, dado que en Bertrand el precio que se cobra es igual al coste marginal, tal como sucede en la competencia perfecta. Algunos conceptos para ir teniendo en cuenta: señales de precios y liderazgo de precios. Las señales de precios es un tipo de colusión implícita, en el sentido de que una empresa aumenta sus precios y espera que sus competidoras también aumenten los precios. Es ponerse de acuerdo, pero sin haberse reunido y haber armado un contracontrato, ¿sí? Decimos contracontrato porque recuerden que la colusión es algo ilegal, es algo que está mal, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y el liderazgo de precios es cuando una empresa anuncia que va a aumentar los precios. Eso es muy común en los combustibles, cuando YPF anuncia que dice, a partir de las 0 horas del día de mañana, el combustible va a aumentar un 5%. Anuncia eso YPF. Obviamente, las empresas que le siguen, Shell, Action y otras más, también van a aumentar su precio, ¿sí? Porque siguen el liderazgo de precios que tiene YPF para fijar en los combustibles. Bueno, creo que el libro les da el ejemplo de las marcas de autos. Creo que General Motors tuvo el liderazgo de precio en Estados Unidos. No recuerdo si era General Motors o Chevrolet. Bueno, algo así era el ejemplo que para Estados Unidos. Bueno, modelo de empresa dominante. Vamos cerrando la clase ya con esto. En el modelo de empresa dominante tenemos varias empresas. Acá no es como sucedía con Stackelberg, donde son 2 empresas, sino que tenemos varias empresas. Pero hay una empresa que captura o que se lleva gran parte de la cuota del mercado, es decir, que tiene la mayor cantidad de clientes. Y las otras empresas, las seguidoras, actúan como una competencia perfecta. Recuerden que en la competencia perfecta son precios aceptantes. Por lo tanto, el precio que fije la dominante es el precio que aceptarán las seguidoras. Ya lo vamos a ver en el gráfico. Para maximizar los beneficios, la empresa dominante debe tener en cuenta que la producción de las demás empresas depende del precio que fije, ¿sí? Con eso que mencionamos ahí, estamos diciendo justamente lo que acabamos de mencionar. La empresa dominante fija el precio y las seguidoras que actúan como competencia perfecta aceptan el precio que fijó la dominante. El gráfico que vamos a emplear es el siguiente.
Lo vamos a ir repasando, cosa que luego lo puedan revisar bien, porque en el libro creo que lo tienen, si tienen la fotocopia aparece en blanco y negro y no me acuerdo si está en la filmina del profe. Voy a remarcar con color azul la demanda total del mercado. La demanda total del mercado es igual, ahí voy a hacer la aclaración, es igual a la demanda de la dominante más la demanda de las seguidoras. Es decir, la demanda total del mercado está compuesta por la suma de la demanda de las empresas seguidoras más la demanda de la empresa domina. Tiene pendiente negativa, como acostumbramos a trabajar con las demandas de mercado. Con pendiente positiva, la oferta de las seguidoras. Ahí lo estamos remarcando con color naranja. S sub CP, que sería oferta de competencia perfecta. Recuerden que las seguidoras actúan como competencia perfecta. Por eso decimos ofertas de las competidoras. Y no se olviden que en competencia perfecta, la curva de oferta de la industria o curva de oferta del mercado es igual a la suma de los costes marginales de cada empresa a partir del coste variable medio mínimo de la empresa de menor costos. Por lo tanto, la oferta de las competidoras es la suma de los costes marginales. Miren ahí que tenemos aparte, con color negro, lo vamos a remarcar también, tenemos una curva de coste marginal. Ese coste marginal, y vale la aclaración, es el coste marginal de la dominante. Ese coste marginal que vemos ahí es el coste marginal de la dominante. Por lo tanto, la dominante va a tener su ingreso marginal, y si tiene su ingreso marginal y su coste marginal, va a tener su curva de demanda. Miren este detalle acá. Cuando se intersecta la demanda de mercado con la oferta de las competidoras, ahí lo vamos a marcar con color celeste, surge un precio de equilibrio. Un precio de equilibrio que es P sub 1 en este caso. Ese precio P sub 1 va a ser de precio de reserva para la demanda de la dominante. Ese precio de equilibrio que surgió entre la interacción entre la demanda total y la oferta de las competidoras va a ser de precio de reserva para la demanda de la dominante. Es decir, a partir de P sub 1 hacia abajo, y ahí lo estamos remarcando con color rosado, vamos a tener la demanda de la dominante. Lógicamente, con el doble dependiente, lo estamos remarcando con color verde, el ingreso marginal de la dominante. Entonces, ya tenemos demanda de dominante, ingreso marginal de la dominante y coste marginal de la dominante. ¿Cómo acostumbramos a trabajar? La empresa dominante maximiza beneficios para cuando su ingreso marginal iguala a su coste marginal, es decir, ingreso marginal de dominante igual al coste marginal de la dominante. Lo marcamos ahí en el gráfico, sería el punto, como hacemos siempre, el punto A. Ingreso marginal de la dominante iguala a coste marginal de la dominante. Ahí lo hemos marcado con un punto blanco, punto A. Y vamos a marcar lo siguiente. Hacia abajo, la cantidad que fija la dominante, hacia arriba, en la curva de demanda de la dominante, vamos a marcar el precio de la dominante, que es P suprasterisco. Entonces, P suprasterisco es el precio que fijó la dominante. P suprasterisco es el precio que fijó la dominante. Por lo tanto, es el precio que aceptarán, mejor dicho, que cobrarán
las empresas seguidoras, ya que al actuar como competencia perfecta, son precio aceptantes. Recuerden que hemos mencionado, el precio que fija la dominante es el precio que van a aceptar las seguidoras, ya que las seguidoras son precios aceptantes y cobran el mismo precio de la dominante. Miren a la altura que está P supra asterisco. Ahí lo vamos a marcar con color naranja, tal como aparece ahí en el gráfico. Cuando P supra asterisco toca a la oferta de las seguidoras, justo ahí en ese puntito, ahí se los marco con la flechita. Justo ahí en ese puntito, donde P supra asterisco toca la oferta de las seguidoras, vamos a tener la oferta de las seguidoras. Es decir, la cantidad que ofrecen las seguidoras. Por lo tanto, la suma de la cantidad que ofrece las seguidoras más la cantidad que ofrece la dominante representa la cantidad total que se transa y se demanda en el mercado. Por ello, P supra asterisco lo estiramos ahí. Eso lo hemos marcado con color amarillo en el gráfico. Y tocamos ahí la curva de demanda. La curva de demanda total. Ahí sacamos otra flechita con color amarillo. Ese punto que estamos marcando ahí es igual a la cantidad que ofrecen las seguidoras, cantidad de competencia perfecta, más la cantidad que ofrece la dominante, que sería igual a la cantidad total que se transa y se demanda en ese mercado. Este gráfico es de suma importancia porque el cártel o la colusión se explica con este gráfico, ¿sí? En el caso del cártel, se explica con este gráfico. Ya que en el caso del cártel, no todas las empresas van a decidir formar parte de ese cártel. Bueno, ahí aprovechen a hacer captura, unos segunditos más y hacemos un corte e ingresen de nuevo, ya para comentar lo último de la clase y ya finalizamos por hoy.